Les damos la gran bienvenida a una nueva inmersión profunda. Y la misión de hoy es sumamente clara. Así es. Es un tema que yo diría que ocupa la mente de cualquier persona que dependa de la tecnología para su trabajo diario. O sea, quienes nos escuchan seguramente lo tienen en el radar. Totalmente. El objetivo de hoy es entender qué significa realmente este concepto de Skill Cloud. En este preciso momento. Estamos hablando de marzo de 2026. Exacto, un momento clave. Y bueno, queremos descubrir si el modelo de inteligencia artificial de Anthropic verdaderamente merece ese puesto, digamos, como la herramienta principal para quienes buscan una productividad sin precedentes. Y para lograr esta misión, y no quedarnos solo en la superficie, te cuento que el análisis de hoy se basa en una pila de fuentes extremadamente frescas. Muy recientes, ¿sí? Sí, y muy rigurosas. Todo el material proviene de datos verificados. Tenemos, por un lado, estudios académicos recientes sobre el comportamiento humano ante la inteligencia artificial. Que son fascinantes, por cierto. Mucho. También tenemos pruebas de rendimiento independientes, los famosos benchmarks, que miden la capacidad real de estos sistemas. Y, por supuesto, los anuncios técnicos oficiales que Anthropic ha ido publicando entre febrero y este mismo mes de marzo de 2026. Hay mucha información técnica ahí. Demasiada. Pero el propósito de hoy es filtrar todo eso y extraer lo que tiene un impacto real en el día a día de las personas. Esa es la clave, el impacto real. Porque antes de entrar en los detalles técnicos tan profundos, quiero que quienes nos sintonizan visualicen un escenario que hace un par de años, no sé, sonaba a ciencia ficción pura. Sí, sonaba a película. Imaginen una inteligencia artificial que ya no es solo una ventana de chat donde uno hace preguntas y recibe texto. Imaginen un ente capaz de tomar el control del cursor de un computador. Literalmente mover el mouse. Exacto. Que puede crear aplicaciones interactivas complejas en cuestión de segundos desde cero, y que tiene la memoria suficiente para seguir instrucciones detalladas durante horas. Horas y horas sin perder el hilo. Interactuando con diferentes programas como si fuera un compañero de trabajo de nivel senior sentado en el escritorio de al lado. A ver, vamos a desempacar todo esto. ¿Cómo se dio este salto de un simple generador de texto a un asistente con este nivel de agencia? Pues mira, el salto ocurre realmente cuando se cambia la arquitectura fundamental del sistema. La familia Claude, digamos que dejó atrás esa identidad de ser un chatbot pasivo. El típico pregunta y respuesta. Exactamente. Dejó eso para convertirse en un sistema agéntico y extensible. Y este término, agéntico, es fundamental aquí. ¿Qué implica exactamente en este contexto? Significa que el modelo ahora tiene la capacidad de planificar, tomar decisiones de forma secuencial y, lo más importante, corregir el rumbo para cumplir un objetivo a largo plazo sin que un humano tenga que intervenir constantemente. Es como darle un objetivo final y que la IA descubra los pasos para llegar ahí. Tal cual. Toda esta evolución se ha ido puliendo desde 2025 hasta principios de este 2026 y se sostiene sobre 3 grandes pilares de desarrollo. Los pilares que mencionaban las fuentes. Sí. Son los artifacts, los cloud skills y el computer use, o bueno, el uso del computador en español. Empecemos por lo que resulta más evidente para cualquiera que abre la plataforma hoy en día, que es el aspecto visual, los artifacts o artefactos. El pilar visual. Sí, es que se han convertido en el centro de la productividad gráfica. Desde mediados de 2025, esta función permite generar aplicaciones interactivas en vivo. Directamente ahí en el panel lateral de la pantalla. Y las fuentes documentan algo increíble, y es que la barrera de entrada para la creación de software prácticamente se ha desplomado. Se vino al piso. Porque ya no se requiere saber lenguajes de programación. Todo el proceso de creación se gestiona pidiendo las cosas en lenguaje natural, como si estuvieras hablando con alguien, y el sistema renderiza el resultado al instante. Y la fricción que se elimina en este proceso creativo es verdaderamente monumental. Tradicionalmente, pasar de una idea a una aplicación implicaba escribir código, configurar servidores locales, compilar. Buscar errores durante horas. Sí, buscar el punto y coma que faltaba. Ahora el lenguaje natural actúa como el compilador final. Una persona simplemente describe la lógica de lo que necesita y el artefacto materializa esa lógica en una interfaz funcional. Te aísla de la complejidad sintáctica. Exactamente. Aísla al usuario de todo ese código subyacente.
Fíjate que revisando el Artifact Catalog, el catálogo verificado por la comunidad, hay ejemplos que parecen desafiar la lógica. Hay cosas impresionantes ahí. Hay reportes de equipos que toman un documento de requisitos de producto aburrido, un PRD en texto plano, de esos que a un equipo de desarrollo le toman semanas procesar. Sí, documentos larguísimos y densos. Se lo entregan al modelo y en segundos ese texto se transforma en un prototipo web funcional con botones, navegación y una interfaz de usuario completa. Es como magia. Y no solo eso, también hay casos de paneles que analizan el sentimiento de textos en tiempo real, juegos tipo simulador, renderizados en 3D y hasta herramientas de uso personal súper de nicho. ¿Cómo cuáles? Como herramientas para organizar galerías inmensas de fotos de mascotas mediante reconocimiento automático. Todo generado sobre la marcha. ¡Wow! Pero me surge una duda leyendo todo esto. O sea, cero programación. Suena increíble, pero seguramente si alguien pide algo extremadamente complejo, no sé, una base de datos distribuida con múltiples niveles de seguridad, el sistema debe chocar contra una pared. Claro, el escepticismo ahí es completamente válido y necesario. Hay que poner los pies en la tierra. Porque no todo puede ser tan perfecto. Exacto. Los artifacts no reemplazan a un equipo de ingeniería de software para infraestructuras críticas. Su límite actual radica en el entorno de ejecución. O sea, ¿dónde viven estas aplicaciones? Así es. Están diseñados para aplicaciones front-end, visualizaciones de datos, prototipos rápidos de interfaz y herramientas de un solo uso que corren directamente en el navegador. Cosas ligeras, digamos. Sí. Si el requerimiento es conectar servidores externos complejos o manejar bases de datos con protocolos de seguridad estrictos, el artefacto por sí solo no basta. Es una herramienta de visualización e interacción rápida, no un departamento de operaciones de TI completo. Tiene sentido. Resuelven la capa visible y la lógica inmediata que, bueno, ya de por sí es un ahorro de tiempo brutal. Brutal, sí. Ahora, pasando a la estructura interna, las fuentes detallan un segundo pilar que es el que le da cerebro a todas estas operaciones, los Cloud Skills o módulos inteligentes. Ese es un concepto interesantísimo. Esta funcionalidad se introdujo en octubre de 2025 y por lo que leímos alcanzó una madurez impresionante en este 2026. Lo fascinante aquí es cómo esta arquitectura modular resuelve el problema del consumo de memoria y la especialización. A ver, explícanos un poco más de eso. Las skills son esencialmente fragmentos de lógica. Son instrucciones y herramientas empaquetadas de forma independiente. Como pequeñas cajas de herramientas. Exacto. En lugar de cargar un modelo gigantesco que intente saberlo todo al mismo tiempo y consuma una cantidad absurda de cómputo, Cloud carga dinámicamente estos módulos solo cuando el contexto de la conversación lo requiere. Ah, o sea, son bajo demanda. Sí, son portátiles, reutilizables y se pueden componer entre sí. Es decir, si el sistema necesita hacer un cálculo financiero, saca la skill de finanzas, la usa y luego la guarda para no saturar su capacidad de procesamiento con información irrelevante sobre, no sé, biología marina. Esa es la mecánica subyacente. El modelo optimiza sus recursos de una manera brillante. Y los ejemplos prácticos que están documentados son muy reveladores sobre cómo se aplica esto en entornos corporativos. Sí, a nivel empresarial es donde más brilla. Hay empresas que han diseñado skills específicas para generar presentaciones que respetan matemáticamente la identidad visual de la compañía. Los códigos de color, las tipografías. Exactamente. Otros casos de uso incluyen módulos programados exclusivamente para automatizar la reconciliación bancaria cruzando datos de facturas. Una tarea que suele ser súper tediosa. Muy tediosa. O skills dedicadas a traducir repositorios enteros de código de un lenguaje antiguo a uno moderno, pero respetando las convenciones internas de esa empresa específica. Es que allí el modelo deja de ser un generalista intentando adivinar el contexto. Asume roles altamente especializados bajo demanda. Y esa capacidad de adaptar el comportamiento con módulos a la medida cambia por completo la dinámica. Pasamos de tener que enseñar desde cero con cada prompt a simplemente invocar una habilidad que ya está pulida. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, todo esto palidece frente al tercer pilar del que hablan los reportes de Anthropic. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El famoso computer use. El computer use, la capacidad de uso del computador. Esto inició como una beta ya por octubre de 2024, pero lo que muestran los datos de 2026 es un salto monumental. Sí, es un cambio de paradigma.
El modelo puede literalmente interpretar la pantalla a nivel visual, mover el cursor del mouse, hacer clic en iconos, escribir texto en el teclado y navegar por todo el sistema operativo. Es que piénsalo. La IA deja de estar confinada en una ventana de navegador, Sale de la jaula. literalmente. El mecanismo técnico detrás de esto implica tomar capturas de pantalla continuas. Luego procesa esas imágenes mediante visión computacional avanzada para identificar dónde están los elementos interactivos. Botones, campos de texto. Todo. Y luego mapea coordenadas X e Y en la pantalla para enviar comandos motores directamente al sistema operativo. Como si tuviera una mano invisible. Exacto. Puede rellenar formularios gubernamentales de múltiples pasos, abrir menús desplegables y manejar varias ventanas simultáneamente para buscar información y cruzarla. Leerris casos de uso documentados da una mezcla de asombro y, la verdad, un poco de vértigo. Da un poco de miedo, sí. Hay tareas cotidianas como procesar extractos bancarios. Pero la IA no lo hace mediante una app invisible en el fondo. No, lo hace visualmente. Literalmente, abre Microsoft Excel en el escritorio. Luego va y abre el navegador. Entra al portal del banco, copia los montos, vuelve a Excel y los pega celda por celda. Como lo haría un oficinista humano. ¿Sí? Construye reportes financieros abriendo 4 aplicaciones diferentes. Y bueno, los casos que salen de los hackathons de principios de este 2026 son de locura. He visto algunos reportes de eso, sí. Han logrado que el modelo controle brazos robóticos utilizando interfaces de software de escritorio comunes. Impresionante. Incluso hay un reporte irónico y brillante de un bot anti-captcha creado por la IA, donde la IA mueve el mouse con ligeras imperfecciones para demostrar que es humano y saltarse la seguridad. La ironía en su máxima expresión. Viendo esto, la sensación es que ya no estamos hablando de software como servicio. Estamos hablando de software como empleado, un trabajador sintético que opera las mismas herramientas que nosotros. Ese concepto de software como empleado encapsula perfectamente la ambición de esta tecnología. Pero, revisando los reportes técnicos, exigen poner los pies en la tierra respecto a las capacidades actuales. Claro, no todo es perfecto todavía. No para nada. Sigue siendo una función en fase beta y tiene limitaciones físicas y de software muy marcadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el modelo procesa la información en una resolución de pantalla fija de 1366 por 768 píxeles. O sea que si tienes un monitor ultra ancho o 4K. Se complica. Si un elemento de la interfaz queda fuera de esa resolución, o si requiere un desplazamiento complejo, hacer scroll, digamos, el sistema puede confundirse. Pierde de vista el botón. Exactamente. Además, por defecto, utiliza Firefox, lo cual altera el flujo si los sistemas internos de una empresa están optimizados estrictamente para Chrome o Edge. Claro, un detalle técnico, pero importante. Y visualmente, esto es muy humano, comete errores de coordinación. ¿A qué te refieres? A veces falla un clic por unos milímetros, o se queda atascado intentando cerrar un anuncio emergente que no para de moverse, o entra en un bucle de movimientos erráticos con el cursor. Como cualquiera de nosotros un lunes por la mañana antes del café. Exactamente igual. Eso revela que todavía le falta fluidez en entornos gráficos que están muy saturados. Ese detalle de los clics fallidos es un recordatorio súper necesario de que la tecnología aún está madurando. Nos salva un poco de pensar que ya estamos en una película de ciencia ficción pura. Sí, nos da un respiro. Ahora, para aterrizar aún más todo este enorme potencial, necesitamos hablar de los motores que impulsan estas funciones. Las fuentes mencionan lanzamientos muy recientes. Recientísimos. ¿Cuáles son las versiones concretas de la familia Cloud que están operando en este momento, en marzo de 2026? Bueno, el ecosistema actual se apoya en 2 modelos principales que salieron al mercado apenas en febrero. Hace nada. El primero es Cloud Opus 4.6, que fue lanzado el 5 de febrero de 2026. Este digamos que es el modelo de frontera, el peso pesado, diseñado para la máxima capacidad de razonamiento. El más inteligente de la familia. Sí. Su característica técnica más imponente es una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. 1.000.000. Para dimensionar esto, porque a veces los tokens suenan a un concepto abstracto. Claro. Para ponerlo en perspectiva, 1.000.000 de tokens equivale a poder procesar aproximadamente 50 libros de texto de tamaño promedio al mismo tiempo.
Es una barbaridad. O, en el mundo de la programación, subir el código fuente completo de una aplicación comercial compleja en un solo bloque para que el modelo lo analice en su totalidad de una vez. O sea, le das todo el ecosistema de tu empresa y lo entiende de golpe. Así es. Opus está calibrado para tareas agénticas pesadas, tareas que pueden durar más de 14 horas de ejecución autónoma, 14 horas trabajando solo. sin interrupciones. Y bueno, el segundo modelo es Cloud Sonnet 4.6, que llegó unos días después, el 17 de febrero. ¿Y cuál es la diferencia principal con Opus? Sonnet es la opción optimizada, es el caballo de batalla. Retiene una gran parte de la inteligencia de Opus, pero con una arquitectura que lo hace mucho más rápido en sus respuestas y considerablemente más económico de operar a gran escala. Claro, entender esa ventana de contexto lo cambia todo. No es solo recordar una conversación larga, es tener toda la biblioteca de información de un proyecto en la memoria activa simultáneamente. Exacto, memoria de trabajo gigante. Teniendo a Opus para maratones de 14 horas y a Sonnet para la velocidad del día a día, surge una duda inevitable sobre el panorama competitivo. Porque leyendo los documentos se mencionan otras inteligencias artificiales de mucho peso en el mercado. Si conectamos esto con el panorama general, la mejor forma de evaluar la posición de Cloud es a través de los benchmarks independientes de 2026. Las pruebas objetivas. ¿Sí? En ingeniería de software se utiliza una prueba muy respetada llamada SW Bench, y esta no evalúa código de juguete. Le pide a la IA resolver problemas reales extraídos de repositorios de GitHub. Problemas que un humano tendría que resolver en su trabajo. Tal cual. En esta métrica, Cloud, tanto en sus versiones Sonnet como Opus 4.6, alcanza tasas de resolución de entre el 72% y el 82%, Eso es altísimo. empatando o liderando ligeramente junto a modelos competidores como Gronk 4 Code. Resolver el 80% de los problemas de software reales del mundo es una cifra abrumadora. ¿Y qué pasa en otras áreas? Como el razonamiento puro o las matemáticas. Ahí la balanza muestra una competencia feroz, la verdad. En el benchmark AIME, que es el que evalúa matemáticas avanzadas, modelos como Gronk 3 y 4 o las iteraciones recientes de Gemini tienden a llevarse el primer lugar. Le ganan en matemáticas puras. Sí, aunque Opus 4.6 se mantiene muy competitivo con puntuaciones que rondan entre el 80% y el 90%. Sigue siendo excelente. Y por otro lado, en razonamiento científico y general, se utiliza la prueba GPQA. Este es un examen diseñado por expertos con nivel de doctorado. Que entiendo es dificilísimo. Es tan complejo que incluso especialistas humanos que tienen un doctorado pero en otras disciplinas suelen reprobarlo. ¡Wow! Y aquí, Opus 4.6 roza el 90% de precisión, compitiendo codo a codo en el primer lugar con Gemini 3 Pro y Grok 4. Revisando esos números, está clarísimo que ningún modelo domina absolutamente todas las categorías por un margen aplastante. Es una carrera codo a codo. Pero profundizando en las fuentes, hay un consenso en que Claude se ha vuelto la opción preferida para tareas de larga duración. Si Grok o Gemini pueden ganar en matemáticas o empatar en razonamiento científico, ¿qué es lo que empuja a los desarrolladores a elegir a Opus para dejarlo trabajando 14 horas seguidas? Es una excelente pregunta. La métrica invisible en esos benchmarks tradicionales es la degradación de la coherencia a lo largo del tiempo. Ah, ¿qué tanto se confunden mientras más pasa el tiempo? Exactamente. Las fuentes y los análisis de la industria destacan que la verdadera victoria de Claude radica en su baja tasa de alucinaciones durante tareas prolongadas. Porque 14 horas es mucho tiempo para que una IA no cometa errores. Cuando un modelo debe ejecutar acciones autónomas por 14 horas, abriendo programas, leyendo respuestas, corrigiendo errores, la probabilidad de que descarrile, que comience a inventar datos o a entrar en bucles ilógicos aumenta drásticamente. Claro, el famoso efecto bola de nieve de los errores. Opus 4.6 ha demostrado una fiabilidad estructural superior, combinada además con un uso de herramientas externas que es mucho más preciso. La seguridad y la interpretabilidad de sus acciones, a largo plazo, pesan muchísimo más en un entorno corporativo. Mucho más que ganar unos puntos extra en un examen de matemáticas aislado. 100%. A una empresa le importa que el modelo no colapse después de 2 horas. Entonces, ¿qué significa todo esto?
tenemos un asistente que razona a nivel de doctorado, que puede manejar el computador como nosotros y que mantiene la cordura trabajando durante 14 horas. Suena idílico. Suena a que se ha resuelto la productividad moderna por completo. Pero los reportes de investigación siempre traen letras pequeñas, limitaciones prácticas e incluso dilemas sobre el uso de esta tecnología a semejante escala. Las fricciones prácticas son el primer gran obstáculo que está documentado en las fuentes. Hablemos de eso. El uso del computador mediante visión artificial es súper intensivo en recursos. Y, estando en su fase beta, resulta bastante lento comparado con la ejecución de comandos directos de toda la vida. O sea, ver a la IA mover el mouse es genial, pero es lento. Sí, toma su tiempo. Además, existe una dependencia absoluta de las interfaces gráficas. Para usuarios muy técnicos que operan servidores sin interfaz gráfica, digamos puramente mediante líneas de comando, esta función visual pierde utilidad. Se vuelve irrelevante. Y a nivel corporativo, el costo de operar el modelo Opus 4.6 de manera ininterrumpida por 14 horas, sigue siendo prohibitivo para muchas startups. Sigue siendo un lujo. Y hay un factor humano que no podemos ignorar. Redactar instrucciones agénticas complejas o estructurar estas skills de manera eficiente exige una curva de aprendizaje pronunciada. No es llegar y hablarle mágicamente. No es magia instantánea. Requiere un diseño cuidadoso de los prompts, saber cómo guiar a la herramienta. Hay que aprender a ser, de cierta forma, un buen gerente de estas inteligencias. Exactamente. Eres un manager de IAs. Pero fíjate que los estudios académicos recientes de Anthropic, publicados entre 2025 y 2026, mencionan un desafío que para mí va mucho más allá de los costos de la nube o la lentitud de un clic. Hablan de un impacto directo en la cognición humana. Esto plantea una pregunta importante, una que la propia industria tecnológica está empezando a investigar con mucha seriedad: el fenómeno de la atrofia de habilidades. La atrofia. Suena fuerte. Los estudios advierten que delegar sistemáticamente la resolución de problemas complejos, especialmente en áreas como la arquitectura de software, está oxidando la capacidad humana para el pensamiento algorítmico. Claro, si no lo usas, lo pierdes. Exacto. Cuando la IA hace todo el levantamiento pesado, el desarrollador humano pasa de ser un creador que piensa desde cero a un simple revisor de código. Un editor. Y los datos sugieren que sin un modo de aprendizaje activo, donde el humano se fuerce a estructurar la lógica antes de usar la IA, las habilidades profundas de programación comienzan a erosionarse. Es un concepto súper profundo. Analizando esto, es el equivalente cognitivo a lo que nos pasó con la navegación espacial, tras la masificación del GPS en los teléfonos. Es un paralelo perfecto. Antes la gente memorizaba mapas, rutas y tenía un sentido de orientación súper desarrollado en sus propias ciudades. Hoy, al delegar esa tarea por completo a una pantalla que simplemente nos dice «gira a la derecha en 100 metros», nuestra capacidad de navegación autónoma se ha atrofiado enormemente. Sí, nos perdemos sin el teléfono. Si trasladamos esa pérdida de orientación al campo de la ingeniería, a la lógica estructurada y la resolución de problemas, el panorama a largo plazo es, como mínimo, un tema que requiere mucha reflexión. Bastante reflexión, diría yo. Es un arma de doble filo. Totalmente. Y, bueno, para ir consolidando todo este análisis masivo que hemos hecho hoy, la conclusión que emerge de esta pila de fuentes es que el enfoque de Claude en este marzo de 2026 no es simplemente ganar un concurso de trivialidades académicas. No buscan ser solo el sabelotodo. El objetivo es la utilidad pura en entornos reales. Los artifacts democratizan la creación visual sin saber programar. Las skills permiten una modularidad sin precedentes, adaptando la herramienta justo a la tarea necesaria. Y el Computer Use cruza la barrera del navegador para operar el sistema operativo completo. Exactamente. Sumado modelos como Opus, que soportan maratones de trabajo autónomo con bajas tasas de alucinación, estamos ante un ente diseñado no solo para responder preguntas, sino para trabajar junto al ser humano. Y yo creo que el aspecto más valioso para quienes buscan aplicar esto en su cotidianeidad es que la barrera de entrada hoy es muy baja. Se puede probar fácil.
Sí, gran parte de esta tecnología, como la interfaz de Artifacts o la interacción básica en lenguaje natural, está disponible en niveles de acceso gratuitos o muy económicos. No hay excusa para no intentarlo. Probar la creación de un pequeño panel de datos o simplemente pedirle la reestructuración de un documento complejo le permite a cualquiera experimentar de primera mano esta reducción de fricción y comprender el cambio de paradigma de forma práctica. No tienen que creernos a nosotros, pueden probarlo hoy mismo. Es el momento ideal para involucrarse y entender la herramienta. Estoy segura de ello. Pero antes de cerrar esta inmersión profunda, hay un pensamiento que se desprende de estos estudios y que merece una reflexión continua por parte de todos. A ver. Si los datos ya muestran una atrofia en las habilidades avanzadas de programación por delegar la escritura de código, como mencionabas hace un rato, ¿qué sucederá a medida que el uso autónomo del computador se vuelva perfecto? Es una gran pregunta. Si en un par de años un agente como Claude puede abrir correos, gestionar archivos, ordenar carpetas, navegar por menús y cruzar datos en Excel mientras nosotros simplemente observamos la pantalla o, no sé, nos vamos a tomar un café, ¿estamos en riesgo de perder nuestra memoria muscular digital? Podría pasar. ¿Llegará el momento en que olvidemos cómo navegar eficientemente por un sistema operativo o cómo utilizar el software fundacional que nosotros mismos creamos, simplemente porque un asistente lo hace por nosotros durante 14 horas al día? Es un escenario muy posible. Es un equilibrio súper delicado entre alcanzar la máxima productividad y vaciar de habilidades nuestra propia mente. Les dejamos esa idea para que la exploren. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer. Sigan investigando, mantengan la curiosidad viva y, por supuesto, sigan cuestionando la tecnología que da forma a nuestro futuro. Hasta la próxima.